Empezó a jugar como hobby la pelota en la playa cuando tenía 4 o 5 años de edad, sin pensar que se iba a convertir en una leyenda del tenis ecuatoriano. El gladiador de la Copa Davis, Nicolás Lapenti, nuestro invitado en este podcast. Bueno, un gusto compartir esta charla, este podcast con Nicolás Lapenti. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Kenny, todo muy bien, siempre un gusto poder conversar contigo. Bueno, pues, ¿cómo estás, Nicolás? ¿Cuál es tu presente, no? Ya han pasado algunos años, ¿no? Desde que corríamos ahí a tus partidos, a las entrevistas, ¿no? A las ruedas de prensa, tanto en Guayaquil como fuera del país, ¿no? Y ahora, bueno, pues, ¿cuál es el presente en este 2024 para Nicolás Lapenti Gómez? La verdad que las cosas han cambiado mucho, pero por cosas de que así es la ley de la vida, ¿no? Yo ya son 14 años, casi 15 desde que dejé de jugar, me casé, tengo 3 hijos, entonces ya mis prioridades son completamente otras. Ahora mi día a día es levantarme temprano, arreglar a mis hijos para ir al colegio, llevarlos al colegio, disfruto mucho el trayecto de ir conversando con ellos y de esa manera también empiezo mi día bastante temprano, pero más que nada enfocado en la familia, en poder disfrutar esa parte de estar en un lugar, de tener una estabilidad como hogar que cuando uno es tenista no la tiene. Y obviamente en los negocios, en lo que es mi giro de negocio y en las cosas que yo también hago en el día a día. El vínculo con el tenis. ¿Cuál es el vínculo de Nicolás Lapenti ahora con el tenis? A ver, el vínculo con el tenis no va a desaparecer nunca, pero más que nada, en particular hoy en día, mi vínculo con el tenis es con la PTPA, con la PTPA, que es la Professional Tennis Players Association, una asociación que fue creada en el año 2020 por Vasek Pospisil y Novak Djokovic y que no fue hasta el 2022 hasta que agarró una estructura mejor armada y yo estoy ya año y medio con la PTPA como embajador, como relaciones públicas junto con Marcos Baghdatis y la verdad que súper contento porque primero, me ha llevado a volver a torneos de tenis, a reencontrarme con mucha gente. Y segundo, porque el objetivo principal de la PTPA es el poder ayudar a los jugadores y jugadoras a obtener los beneficios que se merecen. Y no solo beneficios económicos, que obviamente eso es lo principal, sino a que se los cuide y se los trate como se lo merecen, como son estrellas de tenis, ¿no? Especialmente en los torneos grandes, en los Master 1000, 500, 250, pero también a nivel de Challenger y futuros. Excelente, Nico. Remontémonos a los inicios, a la niñez. Bueno, tu padre fue una estrella del básquetbol ecuatoriano. Creciste, digamos, bajo esa guía, ¿no? Ese espejo, ¿no? De un gran deportista. ¿Eras consciente en ese momento o ya había pasado el mejor momento de tu papá? Y tus inicios en el tenis, ¿cómo fueron esos años de niñez? Cuando eres niño no eres consciente de esas cosas, lo vas notando a la medida que vas creciendo, pero definitivamente mi papá fue un gran basquetbolista, para muchos el mejor basquetbolista ecuatoriano de todos los tiempos. Y eso definitivamente que ayudó un montón en mi carrera, porque cuando mi papá se retira del básquet, él empieza a jugar tenis como hobby, y ahí es cuando yo también voy de la mano de él. Empezamos con la paleta, después ya con la raqueta de tenis, él es quien me enseña. Era el hijo mayor varón, ¿no? Sí. Entonces había, digamos que una
una afinidad un poco más fuerte, quizá por eso. Sí, mi hermana mayor, 2 años mayor a mí, también jugó un poco de tenis, Ya. pues no le gustaba tanto. Okay. Entonces era yo siempre el que quería acompañarlo, el que quería estar con él. Cuando se iba los fines de semana yo me iba desde temprano con él y me quedaba todo el día en el club. Perfecto. Fue una relación que no fue forzosa, fue muy natural en cuanto a yo querer estar en el tenis club. Y bueno, y luego de eso ya vino mi primer entrenador y el resto es historia, ¿no? El amor y la pasión por el tenis. Ya. ¿Cómo fue el tema este que ibas a la playa y agarrabas la paleta de pelota y ahí pasabas horas y horas y horas, ¿no? Eso fue incluso antes, con 4 o 5 años. Mi papá siempre, al estar ligado con el deporte, siempre fue muy activo. Entonces, cuando íbamos de vacaciones a la playa, él siempre estaba buscando qué hacer, jugaba fútbol con sus amigos, iba a esquiar y después jugaba la paleta. Y siempre cuando terminaba de jugar con sus amigos, me pedía a mí para jugar. Entonces, vio que yo tenía ciertas cualidades, desde muy chiquito ya mantenía varias veces la pelota en juego y claro, cuando tú ves que eso funciona y más que nada que veía que a mí me gustaba, era como que después yo le pedía para hacerlo y luego ya cuando cogí una raqueta de tenis, algo del movimiento, de la técnica había y eso facilitó un poco las cosas. Lucho Ferretti fue, digamos, tu primer entrenador, así digamos, ya entrenador oficial, sí, digamos. Sí, en la escuelita del Guayaquil Tenis Club del centro. Yo habré entrado a esa escuelita con más o menos 7 u 8 años y la verdad es que para mí, yo siempre digo que muchas veces el tenis club fue mi primera casa, ¿no? Antes que mi propia casa, por la cantidad de horas que pasaba ahí, especialmente los fines de semana. Más o menos a qué edad empezó Nicolás Lapentti ya a tomarlo más en serio el tenis? O sea, no digo más en serio, pero con más pasión, ¿no? Empezaron los torneos nacionales desde chiquito. ¿Cuándo empezabas ya a darte cuenta que realmente que querías ahí? Mira, yo siempre digo que para nosotros es muy distinto de lo que pasa hoy en día, ¿no? Primero porque tenemos menos información. Nosotros cuando teníamos 8, 10, 12 años jugábamos netamente por divertirnos. Obviamente íbamos a los nacionales, queríamos ganar. Yo ya con 10 años ya gané mi primer torneo nacional, entonces ya luego de eso, ¿cómo que vas? No sé si la palabra es tomándolo más en serio, pero quieres seguir entrenando para seguir mejorando. Yo podría decirte que tal vez hasta los 14 años, cuando el Guayaquil Tenis Club contrató a Jan Carlsson, un entrenador sueco, para encargarse del grupito de élite, por llamarlo de alguna manera, es que se tornó un poco más serio, ¿no? Y más serio por muchas cosas, ¿no? Porque venía un entrenador de fuera, con toda... Acuérdate que en esa época el tenis sueco era lo máximo. Claro. Tenías la banda sueca. A Wilander, Edberg, Borg, Jarry, Carlsson, Lindström. O sea, entonces Suecia era lo máximo. Entonces viene este entrenador, Janko Carlsson, y se encarga de nosotros, entonces nosotros muy motivados. ¿Quiénes más estaban de tus compañeritos ahí? Estaba Felipe Vivar, Aldo Cerega, Manuel Arcón, Manuel Balda, Jorge Vivar, alguno más que se me escape. Pero recuerdo que un día venían las Olimpiadas de Guayaquil Tenis Club, que eran famosísimas, claro. Y estoy en la cancha listo para jugar un partido de fútbol, ahí en la Pancho Segura. Y estoy listo para comenzar y de repente Pedro Lilligren, que era, no sé si era el director de tenis o director de deportes, que había sido el encargado de entrar al sueco, se mete a la cancha y dice al árbitro, un momento, y me dice Nico, me dice para afuera. Digo, no, Pedro, Nico para afuera. Y me sacó de la cancha, yo obviamente histérico en ese momento, a día de hoy se lo agradezco, porque él me dijo, Nico, me dice, tú no puedes correr el riesgo de lesionarte jugando fútbol. Tú estás jugando a gran nivel, hemos hecho un esfuerzo para traer este entrenador, eres uno de los mejores tenistas que tenemos acá en el club, no puedes correr el riesgo de lesionarte. Y yo también jugaba en la selección del colegio, fútbol y todo, y a raíz de eso, con mis papás tomamos la decisión, ¿sabes qué? Sí, es verdad, ya no vale la pena seguir jugando fútbol, una patada, un golpe, y a raíz de ahí como que se enserió un poco las cosas. 14 años, más o menos. La Gira Escosada siempre estaba en los primeros lugares, finales, ¿no? 14, 16 años, ¿no? ¿Cómo fue esa etapa? Porque para Nicolás Lapentti
prácticamente esa fue la carta de presentación para que Ricardo Icaza lo convoque, me corrige la edad, a los 15 años de edad, ¿no? Entonces es un niño prácticamente divirtiéndose jugando en la COSAD. Ya Nicolás ha hablado más o menos de la bisagra de esa edad, pero fueron esos años, ¿no? Yo fui a la primera COSAD prácticamente con 12 años, el año que cumplía 13, y siempre en ese primer año de COSAD no iba muy bien. Ya en mi segundo año de COSAD yo ya gané mi primer torneo de COSAD en Argentina. En dobles era un poco mejor, pero en singles gané una etapa en Argentina. Pero ya en la categoría de 16 años, ya en mi primer año, ya tuve mejores resultados. Y ahí es donde Ricardo me convoca para la Copa Davis. Y yo ya en mi segundo año de 16 ya empecé a como que a mantenerme siempre entre los primeros 4 o 6 de Sudamérica. Ahí estaba Guga, habían 2 brasileros, Prestes y Woodke, que me acuerdo que a los 14 años nos sacaban una cabeza y a medida que fuimos creciendo ya en 18 ya estábamos equiparados, ¿no? Como que habían desarrollado mucho antes que nosotros. Pero ese segundo año de 16 marcó una buena diferencia porque yo empecé a ver que me empezaba como que junto con un par más a alejar del resto de jugadores. Hablamos de Sudamérica. Hablamos de Sudamérica, O sí. sea, estamos hablando ya de un gran nivel. Yo hasta ese momento no había ido a Europa. Yo solo fui a Europa para jugar el Mundial de 16 años, que me esguincé el tobillo en el primer partido y no pude jugar. Pero ya yo viajo a Europa por primera vez al año siguiente, cuando cumplía 17. Pero claro, ahí es cuando Ricardo me convoca al equipo de Copa Davis. No juego yo ese primer año. ¿Cómo lo tomaste cuando te convocaba? ¿Eras consciente o era como que haya un torneo más a representar a Ecuador o sabías lo que era Copa Davis? Sí, claro que sí. Era consciente, definitivamente, pero creo que, como te dije antes, uno no está... no sabe la magnitud de las cosas hasta muchos años después, ¿no? Ahora yo pienso, ¿no? Con 15 años ya ser miembro del equipo de Copa Davis es impresionante, ¿no? Pero por buenos resultados, no porque realmente había que convocar por obligación un jugador. Sí, tú habías hecho mérito. Yo creo que eso, y un poco la visión también de Ricardo de decir, lo voy a convocar este año. Yo creo que él ya sabía que ese primer año yo no iba a jugar, pero como que quería que yo esté ahí, en los entrenamientos, que viva eso. Incluso en una Copa Davis, no recuerdo dónde fue, Huguito Núñez, que en paz descanse, le pidió a Ricardo para jugar el dobles. Y Ricardo dijo, no, todavía no. Y yo debuto al año siguiente, ya con Andrés de vuelta en el equipo, y debuto jugando dobles con Andrés. Claro, contra Venezuela. Contra Venezuela. Por ejemplo, cuando tú ya tenías conciencia, obviamente, ya Andrés había ganado el Roland Garros en el 90, ¿no? Ya era una estrella conocida en Guayaquil, en Ecuador, obviamente. Cuando entraste al camerino, cuando entrabas al camerino y estaba Andrés Gómez allí, ¿cómo te recibió? ¿Cómo te acogió? ¿Cómo lo veías? ¿No? ¿Cómo fue esos primeros impactos con Andrés Gómez en el camerino en Copa Davis? Para mí me marcó muchísimo, porque estaba bastante reciente. Tú piensas que Andrés gana en el 90, yo en el 92 entro al equipo por primera vez, y en el 93 Andrés está en el equipo y es donde yo debuto con él. Andrés no era una persona de decirte muchas cosas, pero sí de demostrarlas. Y eso es para mí lo que más marcó y lo que yo más aprendí. Andrés llegaba de los primeros en llegar al camerino previo a un entrenamiento, de los que más entrenaba o más repeticiones quería hacer de un golpe o de servicios o de cosas. Y luego el enseñar que un equipo de Copa Davis, lo diferente que es al circuito del día a día, donde tú estás solo y eres tú solo, a estar en un equipo que el tenista no está muy acostumbrado, ¿no? Y porque Andrés en ese momento, él podría haber terminado sus cosas, irse a su casa, y los otros éramos todos mucho más jóvenes. Pero él se quedaba en el camerino, nos quedábamos jugando cartas, nos quedábamos contando historias. Entonces, esas son las cosas que yo absorbí como esponja, ¿no? Y que poco a poco fui dándome cuenta de lo que era
lo que significaba representar a Ecuador, lo que significaba ser miembro de un equipo de Copa Davis. Y ya más adelante, para el año 95 más o menos, tal vez lo que es ya ser un líder, ¿no? Porque en ese momento Andrés lo era y lo demostraba con hechos, pero luego yo tenía compañeros que eran mayores a mí, pero ya claro, después ya más o menos 95, 96, que yo ya pasé por ranking a ser la raqueta número 1, también saber lo que significaba ser un líder de un equipo. A pesar de que Andrés todavía estaba en el equipo y él era como que el líder, él era como que el capitán, seguía siendo el líder, pero yo era como, la raqueta 1. Como jugador el líder porque yo jugaba los 3 días. ¿No? Claro. Andrés seguía siendo el líder como presencia, como experiencia, eso, ¿no? Él todavía jugó el doble hasta el año 2000. Claro. La Copa contra Perú fue la última. Contra Perú, jugamos Bogotá y Lima. Pero claro, pero yo era en la cancha el que jugaba los 3 días. Entonces, yo creo que todas esas cosas a mí me sirvió muchísimo y me marcó mucho. Obviamente no te imaginabas, ¿no? Pero entraste a los 15 años al equipo, después fuiste ahí jugando primero un doble, después algunos singles, y después terminaste siendo el ecuatoriano con más partidos jugados, 95 partidos, ¿no? Rompiste casi todos los récords de Copa Davis de Ecuador, ¿no? ¿Te imaginabas tú que cuando colocó Ricardo Cuasa a los 15 terminarás siendo toda esa historia? No, uno no se imagina eso nunca. Yo creo que cuando tú comienzas, tú tienes una ilusión, muchas veces tienes sueños y tienes objetivos que cumplir, pero yo creo que nadie, ni hablando de los más grandes, Federer, Nadal, que ahora ya se han retirado, ellos tampoco cuando comenzaban pensaron o imaginaron que iban a llegar a tanto, ¿no? Yo creo que nadie lo visualiza de esa manera, sino que simplemente las cosas empiezan a darse y es cada uno el que tiene que marcar su camino, ¿no? Porque yo creo que las cosas se te presentan y tú eres el que eliges cómo llevarlas o cómo trabajarlas y tú vas labrando tu propio camino. Y yo creo que en ese sentido yo fui una persona muy trabajadora, muy consciente de que mi forma de jugar necesitaba estar muy bien físicamente y estar fuerte mentalmente, y sabiendo yo mis virtudes y conociendo mis defectos o mis limitaciones, es lo que a mí me llevó a explotar al máximo mi potencial. O sea, justamente iba a ser una de las preguntas que te iba a hacer más adelante, pero ya que toca el tema, o sea, nadie garantiza el éxito, como lo acabas de decir, ¿no? Ser top 100, ser top 50, top 10, pero debe haber algunos tips, ¿no? Como para tratar de que el intento sea más factible, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje? Ya un poquito lo dijiste, por ejemplo, para todos estos chicos que entran a la lucha o están en la lucha, ¿no? ¿Cómo hacer o cuál sería el paso, la guía como para tratar de que su camino sea más factible, de lograr su objetivo? Yo con la experiencia de lo que viví en los casi 16 años de carrera y luego también de seguir mirando tenis y estar pendiente de lo que va pasando, yo a lo largo de todos estos años he visto jugadores muy talentosos no llegar y jugadores que no son talentosos pero muy trabajadores llegar, ¿verdad? Entonces la respuesta a eso es simple. Si tú no trabajas, no llegas. Si no te sacrificas, y el trabajo no es solo meterte en la cancha y entrenar 6-7 horas al día, ¿no? El trabajo es saber escuchar a tu entrenador, saber confiar en tu equipo de trabajo, confiar también y tener el apoyo de tu familia o de la gente que esté atrás tuyo, tener un buen descanso, la vida fuera de la cancha, una buena alimentación. O sea, todo lo que encierra el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo, la constancia, todo eso es lo que encierra el ser trabajador, ¿no? Entonces, un jugador
trabajador va a tener muchas más posibilidades de llegar. Si tienes talento y eres trabajador, sumas esas dos cosas y vas a tener muchas más posibilidades. La gente lo ve a Federer y dice, no, Federer seguramente casi ni entrenaba, era tan talentoso que prácticamente no entrenaba. O sea, Federer era uno de los jugadores más trabajadores del circuito. Tú lo veías. Lo que pasa es que no tienes por qué demostrarlo, lo hacías en silencio. Cuando Federer comenzó no había redes sociales también como para estar demostrando, o exponiendo cada uno de sus entrenamientos, ¿no? Y lo mismo pasa con Messi en el fútbol. O sea, Messi, si no fuera trabajador, con 37 años no seguiría jugando. Y la gente que lo conoce de cerca dicen que es un profesional de la A a la Z. Entonces, el mejor consejo que se puede dar es hay que ser un gran trabajador. Yo recuerdo de pequeño que yo me quedaba siempre un rato más, que el profe decía hagan 30 abdominales y mis compañeros a la 20, 22 decían ya 30 y yo llegaba hasta la 30. Entonces, ese tipo de tonteras, ¿no? Claro. Te engañas tú mismo, no engañas al entrenador, ¿no? ¿Por qué no hacer las 30? O 5 vueltas a la cancha y a las 4 ya terminé. Entonces, ese tipo de cosas son las que te van llenando, te van formando. Y otra cosa, digamos que, por poner un ejemplo, 10 es tu límite de cansancio, ¿no? Tú todos los días entrenas, llegas a 10, profe, estoy cansado, y paras. Al día siguiente llegas a 10, profe, estoy cansado, y paras. ¿Cómo haces tú para pasar ese nivel de 10? No lo vas a pasar nunca. Entonces tú como jugador o como deportista profesional tienes que constantemente estar haciéndole un challenge a ese nivel. Entonces, si tú quieres pasar ese nivel de 10, tú tienes que llegar a 11 o a 12 para sobrepasar ese límite de cansancio y la próxima vez, cuando ya estás en 11, pasar a 12 y a 3 y así va a ir subiendo. Pero si tú en el momento que tú te sientes cansado, tú paras, nunca vas a seguir progresando. El Pato Rodríguez me decía siempre, cansancio mata cansancio, ¿no? Tú estás cansado y tú sobrepasas ese cansancio, tú matas ese cansancio. O sea, tú tienes que irte un poquito más allá siempre para seguir mejorando. La etapa juvenil de Nicolás Lapentti fue bastante bueno, ser 2 del mundo, ganar Orange Bowl, Aguda Curta en la final, semifinal US Open Roland Garros, campeón dobles US Open Roland Garros. O sea, un cierre de junior fue bastante bueno. ¿Cómo recuerdas esa etapa junior, especialmente el cierre? Mira, eso es algo interesante y tal vez relacionado a lo que pasa hoy en día. Eso fue el año 94. Claro. Yo el año 93 juego lo que en esa época se llamaban satélites, que hoy son los futuros. Me va muy bien. Y luego me voy a jugar 2 challengers en Colombia, uno en Bogotá y otro en Cali. Y en el primero hago semis, ganándole a varios jugadores dentro del 150, 180. Y yo estaba a 330 del mundo, con 17 años. A día de hoy, no volvería nunca más en la vida a jugar juveniles. Ya con 17 años, 330 del mundo, ya... Pero en esa época todavía se creía que el ser un buen juvenil te podía ayudar para firmar buenos contratos, para tener ciertos wildcards en torneos. Entonces nosotros decidimos que era importante jugar juveniles. Entonces yo en el 94 prácticamente no vuelvo a jugar profesional. ¿De verdad? Y me dedico a jugar juveniles. Y me fue muy bien. Pasa que quedo número 2 del mundo porque Federico Braun de Argentina tiene un inicio de año espectacular y creo que ganó los primeros 13, 14 torneos que jugó desde el inicio de COSAT, los ganó toditos. Y ahí sacó una brecha muy grande de puntos, que yo la fui achicando, y creo que a final de año me quedo a 30 puntos. Claro. No, pero termino ganando... ¿Le ganaste a Elena Lawrence? No, termino ganando el torneo en México, en Yucatán, y gano el Orange Bowl. Tendría que haber ganado el Eddie Herr, que era el torneo que había antes del Orange Bowl, que no lo gané, y tal vez ahí hubiera podido pasarlo.
pero termino número 2 en singles y termino número 2 en dobles también. Increíble. ¿Qué tal esa experiencia en la final con Guga Kurt en el Orange Bowl? Eran panas ahí, eran Sí. amigos, ¿no? ¿Cómo fue esa final, la previa y el partido? Yo la primera vez que lo vi a Guga fue justamente en el Orange Bowl de 14 años, en la Universidad de Miami. Y de ahí obviamente en todos los torneos COSAT, sudamericanos, hicimos una gran amistad, empezamos a jugar dobles juntos. Ya habíamos jugado dobles en la gira europea el año anterior, bueno, los 2 años en realidad. Y habíamos ganado Roland Garros en dobles. Y jugar esa final era interesante porque los dos veníamos mejorando muchísimo y éramos partner de dobles. Es más, Claro. jugamos la final en contra y jugamos la final de dobles juntos. Y yo jugué un gran partido, no recuerdo cómo fue nuestro récord en juveniles, pero nos ganábamos. Y para mí fue especial porque yo estaba con el Flaco Viver como entrenador. El Flaco había ganado el Orange Bowl en el 79, si no me equivoco. Sí. Entonces era como que mi entrenador lo había ganado y ahora yo también lo gano con él como entrenador. Entonces fue especial, jugamos la final, creo que era un 24 o 25 de diciembre. Wow. ¿Plena Navidad? Justo en plena Navidad, 9 de la mañana. Así que nada, fue un recuerdo muy lindo. Excelente. Bueno, como decía Nicolás Lapenti, arrancan a jugar las carreras, pero no sabes qué vas a hacer, qué vas a lograr, qué récord vas a romper o a conseguir, ¿no? Pero en 1995, ya una vez que terminó la etapa junior y 100% ya profesional, empezaste a jugar los satélites y consiste un récord reconocido por la ITF, ¿no? Ganando 7 etapas de 8, ¿no? De esos 6 seguidos, ¿no? En Colombia y Ecuador. ¿Cómo fue esa locura de jugar tantos partidos, campeón? Semana siguiente, partidos, campeón. O sea, 8 semanas, 7 títulos. Sí, la verdad es que uno lo ve ahora y es realmente una locura. Pero un poco lo que hablábamos antes. Yo creo que una de mis virtudes en mi carrera siempre fue saber confiar y escuchar a la gente que estaba cerca de mí, ¿no? Yo esa gira la hice con el Flaco Viver y con el profe Justo Campaña y nosotros teníamos nuestra rutina, había trabajado bien, estaba muy bien físicamente y obviamente nosotros íbamos a tratar de ganar unos puntitos, no íbamos con el objetivo de ganar. Pero hay ciertas cosas y ciertos parámetros. Yo recuerdo que el primer torneo en Barranquilla me toca en cuartos de final contra Tupi Venero, peruano. Yo había jugado con Tupi anteriormente y nunca le había ganado. Y para mí Tupi era uno de esos jugadores que este es uno de los jugadores más duros que va a haber en este satélite. Para recordar, el satélite, para la gente que no sabe, duraba 4 semanas. Me toca con Tupi en cuartos de final, Barranquilla, un calor similar al de Guayaquil de febrero, mucha humedad. Y lo termino ganando a Tupi en 3 sets. Y lo termino ganando más por físico y mental que por otra cosa. Y para mí eso fue como, o sea, yo le gané a Tupi, o sea, yo estoy allá arriba. Gano el primer torneo, gano Barranquilla, voy a Pereira, ya cuando tú ganas, la gente como que te empieza a ver con un poquito más de respeto, ¿no? Gano Pereira, nos vamos a Cali y gano las 4 etapas en Colombia y claro, terminaba Colombia el domingo, empezaba Ibarra el martes, volamos y la típica como que bueno, ya de repente va a haber un bajón y seguía jugando, seguía muy concentrado, gano Ibarra, gano Quito y el primer partido que pierdo es la final de la 7ª etapa. Guayaquil. En Guayaquil, en mi ciudad. Contra Pablo Campana. No, contra Pancho Ruiz, Pancho de Ruiz. Chile. Y gano el Masters. Entonces, La semana siguiente ganó. de los 8 torneos que jugué, gané 7 y el octavo perdí en la final. Entonces, creo que fueron, fueron 38 partidos que jugué en 2 meses y gané 37. Sumado a los dobles, que ganamos también un montón de semanas con Pablo, jugamos dobles y ganamos un montón.
Y cuando ya entras en esa onda es como que ya entras en un automático, ¿no? Ya como que tu cabeza entra a la cancha y hay tanta confianza que tampoco es que estás pensando mucho, sino que todo fluye, todo sale muy natural. Y luego de eso, Claro, de semanas después, ahí vas a la quali para la ATP Bogotá, ATP 250 y terminas pasando la quali y ganas partidos importantes, al Chito Ríos entre esos y ganas el torneo, ¿no? Eso fue también algo sorpresivo para ti, ¿no? mira, yo fui a ese torneo sin mucho conocer. Volvemos a lo que te decía antes, no había mucha información. Obviamente yo sabía lo que era el circuito ATP, pero tampoco sabía mucho de cómo funcionaba. Fuimos a Bogotá a jugar la quali, el Flaco Viver vino con nosotros, pero teníamos Copa Davis en Canadá a la semana siguiente y el Flaco tenía comprado el pasaje. Yo juego con el Chino Ríos, que ya jugó solo. El Flaco el día viernes de cuartos de final tuvo que viajar a Canadá y yo me quedé solo. La verdad es que no recuerdo si vio el partido de cuartos, creo que no. Pero le gano al Chino y semifinal día sábado con Luis Adrián. Y con Luis Adrián estábamos juntos todo el tiempo. Entonces la noche anterior incluso cena los dos juntos, solos, así, cara a cara. Esa cena fue un poquito más callada que lo habitual, porque chuta, éramos rivales. Habla Luis Adrián, pero Luis Adrián habló bastante también. Habló menos esa vez. Los dos estábamos. Había cierta tensión que era normal, porque normalmente vamos a comer, la camaradería de siempre, broma. Por esa noche como que jugamos la semifinal de un ATP Tour al día siguiente en contra y estábamos los dos así, entonces como que incluso calentamos juntos al día siguiente, todo. Tuve la suerte de ganar en un partido larguísimo, durísimo, 7-5 el tercero. Y de repente yo estaba en la primera final de un ATP, en el primer torneo ATP que jugaba en mi vida, completamente solo. Ahí sí estaba solo porque Luis Adrián también ya se había ido. Y es más, tuve que llegar al club y preguntar si había alguien, un boleador que me podía calentar. ¿Y quién terminó calentando? Me terminó calentando alguien, alguien del club, ni recuerdo bien. Y jugaba contra Miguel Tobón, que era local, pues, que colombiano. Local. Y justamente no hace mucho comentábamos con mis papás de la falta de información que había en esa época, que yo estaba en la final de un torneo ATP en una ciudad tan cercana y ellos no fueron. O sea, como que seguramente, un torneo ATP, no había tal vez la importancia, claro. O no sabíamos tal vez de la importancia que eso significaba. Y claro. Yo gano el torneo y no tenía nadie de mi entorno. No, había un amigo guayaquileño, Mauricio Marín, que estaba viviendo en Colombia y que estuve con él porque era el que más gritaba y el que más barra me hacía. Pero son esas cosas que sorprenden, pero la verdad es que fue una experiencia espectacular. Poder ganar ese partido, el estadio estaba full, obviamente la gente apoyando a Tobón. Sí, pero justamente eso, la otra vez posteé esa final, un highlight de la final. Cuando ganas el match point, sí. Mucha gente celebra. Bueno, porque, mucha gente celebra. Sí, porque a pesar de que jugaba con un local, yo era un jugador joven y yo creo que el público en ese sentido como que estás aplaudiendo igual a quien queda Pero campeón. Igual habías hecho todo ese palmarés en los satélites, o sea, en Colombia, sí. Ya al menos el público tenístico sí ya sabía quién era este joven Lapenti, ¿no? Es verdad, había jugado bastante en Colombia y tenía una buena relación con los colombianos. Bueno, pues ese salto te evitó, digamos, jugar mucho tiempo Challenger, ¿no? Te dio un salto ya para cuadros principales. Sí, ahí lo que me dio la oportunidad de entrar ya directo a todos los Challengers. Igual luego de eso hago final del Challenger de Lima y gano el Challenger de Santiago a fin de año. A Nico Pereira. A Nico Pereira en la final. Y ya con eso, ahí sí me permite entrar directo al Abierto de Australia en el 96, que fue mi primer Grand Slam. Justamente Abierto de Australia es algo que marca en la carrera de Nicolás Lapenti, ¿no?
para que se den cuenta que no es fácil. Gana el 95 el ATP y ya no es que ya se le hizo la carrera, pues había que luchar, y para el 99 estabas a 90 del mundo. O sea, no es que habías dado el gran salto, ¿no? Sí. Cuéntanos, fuiste a jugar ese torneo de Australia, incluso casi pierdes en la primera ronda, ¿no? Me contabas, ¿no? ¿Cómo fue ese Australian Open 99 que hiciste semifinal? En realidad, yo el 95 hago lo que estamos hablando. 96, 97 y 98 fueron 3 años de una especie de transición, porque mi transición de juvenil a profesional fue el 95, que es cuando la gran mayoría más le toma, ¿no? Yo ese año fue rápido, ¿no? Todo lo que son satélites y challengers lo hice en un año, pero luego sí me costó el consolidarme en jugador a nivel de circuito ATP. Del 96, 97 y 98 yo estuve más o menos entre el 70 y el 110, 120 del mundo. Entraba, salía. Y a finales del 98, bueno, finales del 98, el Pato Rodríguez lo ve a Carlos Moyá con la raqueta Babolat. Y Pato siempre pensaba en que mi juego era muy similar al de Carlos Moyá. Y él decía que a Carlos le corría mucho el saque y la derecha. La probamos, él la pide y yo empiezo a jugar con esa raqueta a finales del 98. Sumado a que Pato dice, tú tienes que hacer una gran pretemporada, empieza a averiguar y suma a Caco Aranda al equipo. Entonces en diciembre del 98 yo me voy a Chile, hago probablemente una de las pretemporadas más duras de mi vida. ¿En diciembre? En diciembre del 98. Y claro, llego a Australia, y en Australia pasa algo, la palabra no es gracioso, ¿no? Pero yo llego y pierdo en Adelaida, que es el primer torneo del año, pierdo en primera de quali con Juan Balcells, el español. Y la idea era jugar la quali de Adelaida, la quali de Sydney, y luego sí entraba directo al Abierto de Australia. Pierdo en Adelaida, yo tenía un plan de trabajo que me había enviado Caco, lo seguíamos haciendo y juego el dobles con Guga. Empezamos a ganar partidos y llegó un momento que nos tocaba decidir, o dejamos el dobles para ir a jugar la quali del Sydney o intentamos seguir en el dobles. Decidimos intentar seguir en el dobles, ya no pude llegar a la quali de Sydney y quedamos campeones de Adelaida. Al quedar campeones de Adelaida, nos vamos a Melbourne, pero con una semana de anticipación. Entonces estuvimos una semana previo entrenando en el lugar del Australian Open, pero yo seguía todavía con mi plan de trabajo, de movimiento en cancha y demás. Y yo sinceramente sentía que en la parte física estaba muy, muy fuerte. Pero claro, pues después vienen estos detalles que no sé si lo llamas suerte o los llamas destino, de tener un match point en contra en primera ronda contra Thomas Johansson. 2-1 abajo. 2-1 abajo, cuarto set, match point en contra, levanto el match point, o 2 match points en contra, levanto ese match point, gano ese partido y después le gano a Norman, le gano a Tillström, todos a 5 sets, le gano a Ili, que era de mi edad, ese fue el partido en 4, después le gano a Kuchera. Entonces, dices el destino. O sea, yo todo el día de hoy pienso, hubiera sido mi carrera igual si yo perdía en primera con Johansson. Increíble. Tal vez sí hubiera llegado a ser un buen tenista, pero tal vez me hubiera demorado mucho más tiempo. Y ahí vamos marcando también el tema del físico, ¿no? Tantos partidos 5 sets, me hablabas de esa gran pretemporada con Carlos Aranda, Caco, ¿no? Digamos que ahí empezó a ser ya una fortaleza tuya, la parte física, la parte mental. Sí, ese torneo yo juego cuartos de final con Kuchera, partido de noche, terminamos como a las 12 y pico de la noche, y con Guga seguíamos jugando dobles, veníamos jugando muy bien. Y al día siguiente del partido con Kuchera, nosotros jugábamos cuartos de final del dobles contra Björn Rafter. Rafter era ídolo en Australia, jugábamos en una de las canchas principales, y ese año en Australia, a partir de cuartos de final, el dobles también era el mejor de 5 sets.
Increíble. Y yo estaba reventado. Yo después del partido con Cuchera, imagínate, terminé de jugar 12:30. Estiramiento, masaje, comer algo, llegar al hotel, hasta que me dormí, me habré dormido 4:30, 5 de la mañana. Increíble. Al día siguiente me levanté, estaba reventado, me dolía todo. Decidimos no jugar el dobles para descansar para la semifinal con Enquist. Y Enquist venía jugando espectacular, a muchísima velocidad. Yo estaba unas milésimas de segundo lento y eso me marcó mucha diferencia. Yo tenía que estar en perfectas condiciones para contrarrestar el juego de Enquist. Quizá hubiera no, jugado 3 sets con Cuchera, quizá hubiera tenido más chance, sí, o hubiera jugado más temprano, en el turno de más temprano. Un poco más descansado, no quiere decir que le iba a ganar, porque Enquist venía jugando un tenis espectacular, pero o sea, el score también lo va montando, ¿no? 7-5, 6-3, 6-1, como que fui cada vez decayendo más. 4 horas 43 minutos contra Marcos Daniel en la Copa Davis del 2009. 5 horas 20 minutos contra Ramón Delgado en Paraguay. Esa marca registrada de Nicolás Lapanti, jugar batallas, 5 sets, jugar 4 o 5 horas. ¿Cómo lo tomabas? ¿Cómo tomaba tu entorno? ¿Cómo se vivía eso? ¿Ah? A ver, yo creo que lo que hablábamos, ¿no? Parte de ese camino que yo te mencionaba, que uno tiene que ir labrándose, tú tienes que ser consciente de cuáles son tus virtudes y tus defectos. Yo era consciente de que mi estilo de juego no era un jugador netamente agresivo, que era un jugador que sabía defender y cuando tenía la oportunidad atacaba, pero que era más de partidos largos, y también los rivales míos lo sabían. Entonces, cuando los partidos se alargaban, yo tenía algo de ventaja. Pero para yo estar bien y poder jugar partidos largos, era como que una combinación entre la parte física y la parte mental. Si yo sabía que estaba bien físicamente, mi cabeza estaba fuerte. Cuando yo no estaba bien físicamente, mi cabeza lo sabía y mi cabeza empezaba a flaquear. Entonces yo tenía que estar muy bien entrenado para saber que podía yo aguantar partidos largos y que mi cabeza esté en condiciones de no desesperarse, de tener paciencia y de poder tomar las decisiones correctas en los momentos correctos. De los 13 partidos que ganaste de 5 sets en Copa Davis, ¿cuáles son los que más te marcaron, más recuerdas? A ver, con Schalken, acá en Guayaquil, en el Club Nacional, que me estaba prácticamente metiendo una paliza y le di vuelta y lo gané. 2-0 abajo. Creo que perdía 6-3, 6-1. Club Nacional a reventar. Año 99. Sí. Con Marcos Daniel en Porto Alegre. Acalambrado. Ascenso al Grupo Mundial, era uno de los momentos más importantes para nosotros. Yo estaba en las dudas de si seguía jugando, no jugaba un año más, me retiraba. Ese partido fue realmente increíble. Con Rusedski en Wimbledon, en Londres, en la cancha 1. Yo creo que en una Copa Davis, si bien es cierto, Giovanni gana el último punto, pero como que ese fue el partido que le dio un poco de esperanza al equipo, ¿no? Porque para nosotros sabíamos que a Henman era prácticamente imposible ganarle, y Rusedski en césped, no sé si imposible, pero muy, muy difícil. Y haber ganado ese partido es como que, no sé, o sea, dicen, hay una pequeña chance. Y eso es lo que nos contaba Raúl Iber el otro día sobre eso, que prácticamente ese fue el abrelata, esa fue la clave, sí. Que entraron al camerino como locos, como poseídos, decía, porque fue... Como que no lo imaginábamos. Claro, aparte de una alegría, la esperanza, porque Estamos ustedes son 1-1. deportistas, son ganadores, ustedes van a ganar, sea quien sea, entonces les dio esa luz, ¿no?, de que se podía. Es que salir 2-0 el primer día, ¿no? Podíamos ganar el dobles, pero tenía que ganarle yo a Henman el día siguiente. Henman en césped era muy difícil, jugaba como en el patio de su casa, entonces sabíamos que los partidos a ganar eran todos menos los singles de Henman. Si perdíamos uno de esos otros partidos, no había chance. Cuando pierdes con Henman, la serie se empata 2-2 en Wimbledon, en la Copa Davis del 2000, en el Catedralazo, le toca a Giovanni jugar
Tú entraste al camerino con lágrimas y ¿qué le dijiste a Giovanni? ¿Qué hiciste con Giovanni ahí? Porque sabías que la misión era durísima, ¿no? ¿Qué pasó en esos momentos cuando tú terminaste el partido y entraste al camerino? Lo que pasa es que habíamos perdido el 98 con Holanda, Sí. el ascenso. Habíamos perdido el 99 con Holanda en Guayaquil, el ascenso. Y estábamos en nuestro tercer ascenso seguido, o sea, playoff para ascender al Grupo Mundial. Yo estaba, no sé si seguía top 10, pero top 15 Sí. en ese momento, seguramente en el mejor momento de mi carrera. Giovanni tenía 17 años, entonces era como que si no ganaba yo los 3 puntos, era muy difícil que ganemos la serie. A pesar de que yo sabía que el partido con Henman era durisísimo, como dices tú, yo tenía la esperanza de que si yo hacía un buen partido podía ganar. Me gana contundente, me gana en 3 sets. Y claro, yo entro al camerino como diciendo, listo, se acabó. Tercer ascenso seguido que perdemos. Y lo único que me quedó es tratar de ponerme una máscara, de decir, todavía se puede, hablar con Giovanni y decirle, sal ahí, disfrútalo. O sea, tú puedes ganarlo. Pero yo no estaba tan convencido de lo que estaba diciendo, era simplemente como un tema de motivarlo a él y darle ánimo. Pero en el momento que yo ya me duché, no sé qué, y fui a sentarme a ver el partido, no tenía mucha esperanza. ¿Ya estaba 2-0 abajo o estaba 0 abajo? No, cuando empezó el partido. Okay. Y obviamente empieza el partido, el primer set lo pierde, el segundo set lo pierde. Y es como que, no es que estaba decepcionado, era como que ya era lo que podía pasar. Era lo normal. ¿No? Lo normal. Arvin Parmar estaba 150, sí. 100 y pico, jugaba más o menos bien en esa gira de césped en Inglaterra, entonces como que no había mucha posibilidad. Y el match point, ahí sentado con la familia, porque eso fue algo épico, ¿no? Pues estaba tu papá, tu mamá, estaba tu hermano, prácticamente toda tu familia, solo Carolina faltó solo nada más. Carolina se regresó. No, fue increíble. Es que no lo podíamos creer. O sea, que Giovanni haya dado vuelta al partido de esa manera y que de repente esté match point. Me acuerdo de cuando ya estaba sacando por el partido, yo siempre tenía la costumbre de estar con los zapatos desamarrados. Y cuando ya faltaban un par de puntos me amarré un zapato y cuando ya faltaba match point ya me amarré el otro, ya para salir corriendo a la cancha. Y nada, son esas sensaciones que son difíciles de describirlas, ¿no? de qué es lo que sientes. Uno actúa por impulso y ya después viendo videos y viendo fotos, el poder disfrutar de eso en Wimbledon, con mi hermano, con el equipo, mi familia, sí, está mi familia, pero el equipo de Copa Davis es tu familia. Es gente con la que creces, con la que compartes tanto tiempo, que realmente termina siendo tu familia. Entonces, poder disfrutar con todos ese momento es único. Hasta una escuela de ciegos les gana, fue lo que dijo John Lloyd, ¿no? Sí. Un ex entrenador, una figura del tenis británico, ¿no? ¿Cómo tomaron ustedes todas esas situaciones hasta cierto punto despectiva? Un día un periódico publicó una página, Conozco Ecuador, y éramos puros indígenas, cosas así, ¿no? Cosas malas, la política, 3 presidentes en poco tiempo. Todo eso nos marcaba en ese Ecuador pintoresco, ¿no? Yo creo que nosotros tampoco es que le damos mucha importancia, pero yo creo que inconscientemente nos fue inyectando fuerza, ¿no? Nos fue como que entre fuerza, rabia, de decir por qué piensan así de nosotros o por qué piensan que no vamos a poder o que no tenemos chance de ganar. Cuando uno entra en una cancha, todo puede pasar. Obviamente yo entro a jugar con Federer y sé que tengo pocas posibilidades de ganar, pero si yo pienso que tengo 0 chance, yo ni siquiera entro. Por lo menos así yo tengo un poquito de chance. Si no, ¿para qué entro a la cancha? ¿A perder el tiempo? No. Entonces, cada vez que uno entra en una cancha, uno entra con esas posibilidades. Pero yo creo que ellos se pasaron y bueno, dicen que el pez muere por su boca, ¿no? Entonces, tus entrenadores, ¿qué puedes destacar de cada entrenador que tuviste en tu carrera, ¿no, Nico?
Yo te decía hace un rato que una de las virtudes que yo tuve en mi carrera fue el saber confiar y escuchar de la gente que estaba a mi lado. Y eso lo hice desde muy pequeño. O sea, es una virtud con la que probablemente nací, porque mi papá, por ejemplo, me cuenta que yo desde muy chiquito, él es el que me enseñaba, él es el que me hablaba, el que me corregía, y yo siempre escuchaba. Giovanni, tal vez un poco más rebelde, tenía ciertos choques, más mi papá le decía cosas y Giovanni por ahí era más difícil. Entonces yo siempre tuve esa virtud. Y yo soy de la idea de que de toda la gente con la que tú trabajas y está a tu lado, tú tienes que absorber algo, lo positivo. Y yo aprendí de todos. Yo aprendí de todos, desde Lucho Ferretti, Miguel Olvera, Pancho Guzmán, Enrique Andrade, el Flaco Viver, y luego ya como profesional con el Pato Rodríguez, con Luli Mancini, con el Colo Gattiker y con el Bebe Pérez. Si tengo que mencionar ciertas cosas que realmente marcaron mi carrera, Colón Núñez, cuando tenía yo 16 años, a pocas semanas de viajar a mi primera gira europea juvenil, en el año 93, me cambió el grip de la derecha. Yo tenía el grip forzado, western, y Colón me dijo, tú con ese grip vas a llegar a cierto nivel, pero cuando juegues en canchas rápidas te va a costar. Yo creo que tú deberías de cambiarlo. Y yo acepté y lo cambié, y recuerdo que esa gira europea fue durísima para mí porque no jugaba bien en singles, en dobles mejor porque era más saque y red adelante, pero la derecha, que era una de mis armas, no funcionaba. Pero una de las cosas donde yo considero que viene mi acierto y mi virtud es que nunca regresé, a pesar de que me la estaba pasando mal, porque yo miraba a un objetivo a largo plazo. Entonces, definitivamente ese cambio con Colón fue importante. Con el Flaco, toda esa etapa de juvenil y transición al profesionalismo, que es durísima, me ayudó un montón. El Pato Rodríguez me da el Pato era como un psicólogo. El Pato te hacía sentir bien, te hacía creértela, te hacía pensar de que tú eras igual o mejor que el resto y que tú pertenecías a estar entre los mejores. Y esa parte mental, esa confianza te la terminas creyendo. Entonces el Pato me hizo dar ese gran salto y obviamente los mejores años de mi carrera. Y luego el Bebe Pérez es como que me rescata en los últimos años, cuando yo estaba un poco de caída, y me rescata y me hace disfrutar esos últimos 2-3 años como profesional. Entonces yo creo que de todos realmente termino aprendiendo algo y termino rescatando cosas. Con Andrés Gómez también un par de veces cuando el Pato se lesionó, y luego cuando termino con el Pato viajo con Andrés, que me acompañó, no fue algo fijo, pero me acompañó a varios torneos. La relación con el Pato Rodríguez fue bastante buena, pasó más allá de ser un entrenador, ¿no? Porque compartían también pretemporadas allá en la casa de él, ahí a las afueras, etcétera, etcétera. Tuve la suerte de conocerlo al Pato, compartir algunas coberturas fuera, y todo un caballero, la verdad, siempre. ¿Cómo viviste ese proceso de la enfermedad del Pato y el fallecimiento de tu segundo padre prácticamente, Pato Rodríguez? Y fue difícil por esta cercanía que teníamos. Como dices tú, el Pato empezó como un entrenador, pero inmediatamente se convirtió en un segundo padre, en un amigo. Cuando uno viaja en el circuito, uno comparte con su equipo de trabajo mucho más tiempo de lo que incluso muchos matrimonios comparten. Claro. Nosotros estamos todo el día juntos, en el club, en los horarios de entrenamiento, cuando volvemos al hotel, en los inicios de carrera, cuando
económicamente no tienes la posibilidad de pagar una habitación extra, compartes habitación con tu entrenador. Entonces, la relación realmente tiene que ser una relación de mucho respeto, muy cordial, pero muy buena. Y lo que te decía, el Pato tenía eso, incluso hasta por la edad, él era una figura como de padre. Y obviamente fue muy duro. El Pato para mí fue una persona muy importante en muchos aspectos, y el haber tenido los mejores años de mi vida profesionalmente junto a él hicieron que la relación vaya mucho más allá. Y siempre es difícil cuando una persona muy cercana se pone enferma, y en el caso de Pato que falleció, pero intento verlo como que tuve la suerte de poder disfrutar y de poder aprovechar de todo su conocimiento, y que él haya podido traspasar ese conocimiento y ayudarme a lograr mis objetivos, o lograr muchos más de los que realmente eran mis objetivos. Entonces lo recuerdo más como eso. Y el trabajo de tus preparadores físicos también fue muy importante, ¿no? Totalmente. ¿Qué marca de Caco Aranda, Mariano Gaute, el profe Justo Campaña? No sé si alguien más también quieras mencionar. ¿Qué destacas de ellos? A ver, yo entrené obviamente con el profe Justo Campaña desde muy pequeño, y luego en esta etapa de inicio de los torneos satélites. Entrené con Pat Echeverry en Tampa, que era un entrenador chileno-americano, entrenador de muchísimos tenistas. Y luego con Caco Aranda prácticamente 6 años, y con Mariano Gaute otros 5 o 6 años. Y vuelvo y repito, o sea, lo mejor de cada uno. En cada momento las cosas van evolucionando, la tecnología va evolucionando, la forma de entrenar, y cada vez tú vas adaptándote a esas condiciones. Se acerca la época del retiro, la edad del retiro. ¿Cómo iba Nicolás? ¿Sabía que ya estaba cerca? ¿Quería seguir jugando pero no podía? ¿Cómo fueron esos últimos tiempos para el retiro? Y después que se retiró, mirando al techo, o sea, ¿tenía planificado algo? ¿Cómo estaba esa situación? Uno como deportista sabe que el retiro está cerca, por N razones. Porque ya no estás disfrutando mucho, porque te está costando mucho más el día a día. En mi caso era eso, pero era porque tenía una lesión en la rodilla que no me permitía entrenar como yo quería entrenar, y eso no me permitía estar en óptimas condiciones a la hora de competir. Pero el deportista nunca está listo para el retiro. No quieres aceptarlo. Uno piensa que esto es para siempre, a pesar de que sabes que no es para siempre. Entonces, en mi caso, tal vez fue la excusa perfecta de decir: no puedo seguir jugando, tengo una lesión que no me permite seguir compitiendo al nivel que yo quisiera, y eso termina pasando en el 2010. Yo juego Roland Garros, que es mi último torneo, sin saber que iba a ser mi último partido. Intenté recuperar, hice una serie de tratamientos duros, dolorosos, pero no logré hacerlo, y después ya era o cirugía para recuperar, pero ya a mi edad tener que parar 6 o 8 meses para volver ya era muy difícil. Así que fue una decisión difícil, pero creo que era el momento adecuado. Ya había conocido a María, hoy en día que es mi esposa. Al año siguiente de eso ya nos casamos, entonces como que mi vida pasó de... no tuve mucho tiempo ni la cabeza libre para no hacer nada. Enseguida empecé a trabajar en mi despedida con Pitzampras, entré en la productora de televisión que hasta el día de hoy soy socio, entonces como que ya empecé a mantener mi cabeza ocupada en otras cosas, y no me dio el tiempo a quedarme acostado en la cama viendo el techo sin hacer nada. La fama, ¿cómo la tomó? Porque, bueno, llegar al top 10 y estar muchos años ahí, ser asediado, ¿no? Bueno, pues se comenta, se dice, ¿no? La atracción que tenía Nico con las fans, ¿no? En algunos torneos trato de rockstars, ¿no? ¿Cómo se vivió todo ese
todo ese tiempo, Nicolás? Yo creo que eso es otra cosa para la que uno nunca está preparado, pero pienso que también es importante la base o la cuna que uno tiene de educación en la casa, ¿no? En la familia. Y yo creo que en ese sentido tengo la suerte de haber tenido una buena base con mi familia, que siempre estuvieron muy cerca mío. Yo creo, no sé si la gente piense distinto, que yo nunca cambié. O sea, que yo nunca cambié ante la gente, sino que más bien la gente me empezó a ver distinto. Porque no es lo mismo que te vean como un jugador 120 del mundo a que te vean como un jugador top 10, número 6 del mundo. Entonces yo siempre digo que más bien la visión de la gente hacia mí cambió, pero mi forma de ver no cambió. Siempre intenté mantener los pies en la tierra. Cuando eres joven, 21, 22 años, y estás ahí arriba en lo más alto del tenis, a veces es difícil y seguramente hay ciertas cosas que tal vez no hice bien, pero creo que es difícil también, ¿no? Porque ¿quién te prepara o quién te enseña eso? Nadie. Tú tienes que ir descubriéndolo por ti mismo. Una pregunta suelta por ahí. ¿Rompiste raqueta alguna vez? Sí. Sí. ¿Cuántas? ¿De dónde? ¿Te acuerdas? No muchas, la verdad, no rompí muchas, pero recuerdo historia rápida, quali de Monte Carlo, pierdo con Carlos Costa, manager de Rafa Nadal, un partido a 3 sets durísimo. Semana siguiente o 2 semanas después nos vuelve a tocar en Praga, partido durísimo, le voy ganando en el segundo set, me da vuelta, voy ganando en el tercero, me da vuelta y lo pierdo. Y salgo yo solo, me voy a una cancha botada por allá atrás, cojo 4 raquetas con la intención de romperlas y empiezo a romperla una, y hay un señor regando la cancha, un canchero que me miraba, rompo la segunda, y de repente lo veo que me seguía mirando y digo, chuta, ¿para qué voy a romper las otras 2? Mejor se las regalo. Entonces rompí 2 y las otras 2 se las regalé al canchero y me fui. Pues no rompí muchas. Eso es más bien rompí más tal vez entrenando que en partidos. Ya. Eso es producto de la frustración. Sí, totalmente. Se desahoga. Y yo me controlaba mucho, pero sí, es producto de... Pero yo creo que no es la frustración del momento, es como que son cosas que vienes arrastrando. Normalmente malas rachas, situaciones difíciles. ¿Y tu relación con el Big Three? Ya para ir cerrando un poquito, tu relación con ellos, de amistad, de cercanía y también los enfrentamientos que tuviste con ellos. ¿Cómo viviste el Big Three? A ver, Federer, que es el mayor, cuando entró y empezó a ser, entraba a ser de los mejores, era cuando yo estaba en mi mejor momento. Entonces, una relación muy cordial, una persona muy sencilla, muy amable. Jugamos doble juntos, incluso una vez en Halle, en el año 2000. Tuvimos siempre una excelente relación. No de una amistad cercana, porque había una diferencia de edad, éramos distintos, pero una relación muy cordial. Jugué con él 4 veces. Realmente muy difícil jugar contra él. Con Rafa, una relación un poco más cercana, ser español, más latino, yo muy amigo de Carlos Moyá, ellos muy cercanos también, y con Rafa sí tuvimos la oportunidad de salir a cenar muchas veces juntos, entre latinos, españoles, jugar fútbol, ir a jugar golf, de los 3 con el que mejor relación. Con Djokovic, a pesar de que de los 3 con el que la relación más distante, pero ahora en los últimos 2 años por el tema de la PTPA claro, nos ha tocado coincidir en varias reuniones y cenas del comité ejecutivo del cual él forma parte, entonces me ha tocado compartir con él y realmente admirar que con todo lo que él está haciendo igual le dedique tiempo y cabeza a querer seguir cuidando y protegiendo y para que el tenis tenga unos mejores días más allá, que seguramente él ya no los va a vivir. Entonces, creo que tiene una relación muy buena con los 3. Finalmente, ¿qué te dejó el tenis? Más allá de títulos, qué sé yo, prize money, qué sé yo,
récords. ¿Qué crees que te dejó el tenis, ¿no? Ya en este balance Amigos. general? Yo creo que el activo principal o más fuerte que me dejó son los amigos. Yo puedo tranquilamente decir que casi a cada país al que voy, yo podría llamar a alguien con el que tuve cercanía, con el que tuve relación. Y yo creo que eso es de las cosas que yo más extraño también del circuito, ¿no? El poder compartir con la gente. Ahora que estoy volviendo, lo que te comentaba con la PTPA, me encuentro con muchísima gente y es muy lindo ver que después de tantos años hay relaciones que casi que siguen intactas, ¿no? Gracias por tu tiempo, Nico. Éxitos como siempre, en todo lo que estás emprendiendo y lo que vendrá. Muchas gracias, Kenny.